San Lucas capítulo 11, versículo 37. Comenzamos la lectura de esta manera. ¿Dicen amén? Amén, estamos listos. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosnas de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Otra versión dice, compartan sus finanzas con los pobres y eso ayudará a que ustedes se limpien por dentro. Amén. ¿Se entiende ese versículo? Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, o sea, el diezmar era necesario hacer sin dejar aquello o lo otro que significa la justicia y el amor a Dios. ¿Entiende el pasaje, verdad? El 43 dice, ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros, o sea, nos estás ofendiendo, si no te has dado cuenta. El 46, él le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Lo vamos a dejar hasta ahí. Cuando miras el pasaje y lo traemos a la vida real, ¿qué pasaría con una invitación así? Que tú invites a un hombre de Dios y le digas, yo quiero que vengas a comer a mi casa. Y desde el momento que se sienta, tú comienzas a criticar el comportamiento del hombre de Dios. Sabes que cuando miras la lectura, pareciera que Jesús está siendo un poco grosero. Como que Jesús está faltándole el respeto a aquella persona. Pero tienes que entender el verdadero propósito por qué este hombre invitó a Jesús. Este hombre no invitó a Jesús a su casa porque quería pasar un tiempo agradable con Jesús, porque quería compartir las maravillas de Dios con Jesús, o porque tenía un corazón humilde y decirle, Señor, me siento honrado porque estés en mi casa. Este hombre invitó a Jesús a su casa porque quería descubrir las faltas de Jesús. ¿Estamos entendiendo lo que estaba sucediendo? Entonces, desde el momento que Jesús se sienta, el fariseo comienza a inspeccionar qué cosas Jesús no iba a hacer de acuerdo a la ley, o en qué Jesús se iba a equivocar en el momento que estuviera con él. Y lo primero que observa es que Jesús comienza a comer y no se lavó las manos, porque de acuerdo a la ley no se podía tocar la comida sin antes lavarse las manos. Y el fariseo dijo, ya quebrantó la ley. En esta mañana te voy a hablar de lo que es la diferencia entre la iglesia como cuerpo de Cristo y el pueblo de Israel. También voy a estar hablándote de la diferencia de cómo se hacían las cosas en el pacto antiguo
y de cómo se hacen las cosas ahora en el nuevo pacto, ahora que somos iglesia del Señor. Hay muchas comparaciones en donde la gente dice, nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. Y es verdad, eso es cierto. Pablo dice que ahora ya de los dos pueblos hizo uno solo. Digo media verdad porque ni somos el pueblo de Israel, ni somos el pueblo gentil. Ahora somos una unión de ambos pueblos, hizo uno, y ese pueblo se llama su iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende la definición? Entonces los que dicen que somos el pueblo de Israel tienen una verdad a medias, y los que dicen que somos gentiles tienen la otra mitad, porque tanto del pueblo de Israel como de los gentiles se unieron los dos pueblos y se hizo uno solo, lo que se conoce como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, en este tema vamos a estar hablando de cómo se hacían las cosas como lo hacía el pueblo de Israel, y cómo nos hemos confundido en nuestros tiempos con relación a algunos pasajes, algunos versículos que están afectando el cuerpo de Cristo o la enseñanza en la iglesia del Señor. El fariseo comienza a mirar a Jesús y comienza a darse cuenta en que Jesús se estaba equivocando. Y Jesús conoce su corazón. Jesús se da cuenta que la razón por la que lo han invitado es porque lo quieren criticar. Es porque quieren ver cómo es Jesús desde una forma personal. O sea, conocen al Jesús de las multitudes, conocen al Jesús que se dice llamarse el Hijo de Dios, pero el fariseo dice, ahora quiero ver cómo es este pastor uno a uno. Porque sí, miramos que el pastor predica en la iglesia, pero quiero ver si de verdad se comporta así como se comporta en el altar. Quiero ver si este pastor vive lo que predica. O quiero ver si este Jesús pues vive lo que predica. Si Jesús, así como dice que es, así es en lo privado. Y se lo lleva a su casa y en una forma familiar comienza a prestar atención a todo lo que Jesús estaba haciendo, y comienza a darse cuenta que Jesús comenzó a comer, no se lavó las manos, y dijo, wow, para nosotros eso no es tan importante. Porque nosotros, cada quien tiene su plato, tenemos tenedor y a veces ni tocamos la comida, ¿verdad? Pero en el contexto oriental era diferente, no tenían tenedores. Y el plato de comida estaba en medio de la mesa y todos metían la mano y agarraban ahí. Entonces ver uno con la mano sucia y después vas tú, como que no era muy buena esa escena. Esa era la razón por la que por ley se tenían que lavar las manos. Y el fariseo dice, ya falló Jesús acá. Y antes de que lo siga criticando, Jesús le dice, ustedes son unos hipócritas. Y comienza a decirle todo lo que acabamos de leer. Yo me imagino Jesús en la casa de este fariseo. ¿Qué valor tenía Jesús, verdad? Porque hay alguien que te invite a tu casa y que te comience a decir que sos un hipócrita, que sos un sepulcro, que sos acá. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Se terminó la cena, por favor, vete para tu casa. Por fiel que estés en la iglesia, se te sale el hombre viejo y me vas a sacar de la casa. Si yo voy a tu casa y comienzo a sacarte todo lo que hay de verdad en tu corazón, porque eso es lo que Jesús estaba haciendo. El fariseo tenía una apariencia de que quería compartir con Jesús, pero Jesús conocía su corazón. ¿Y qué tal si yo un día fuera a una casa de ustedes y me dé cuenta quién de verdad son ustedes en su casa y les comienzo a decir, ustedes son una cosa aquí, ustedes son allá, ustedes maltratan a su mujer, ustedes se roban en el trabajo las horas, y comienzo a sacarle todas aquellas cosas que están mal con usted? ¿Qué van a decir, pastor? ¿Cuándo nos reunimos otra vez? Me van a decir, pastor, muchas gracias, pero me voy para otra iglesia donde el pastor no sea tan grosero, ¿verdad? Esa sería la reacción normal. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Que Jesús conocía el corazón y la intención con la que lo habían invitado, y por eso es que comienza a descubrir lo que había en el corazón del hombre. Jesús siempre estuvo más interesado por lo que había en el corazón del hombre, más que por lo que la ley decía. Y eso es donde yo quiero que comencemos a entrar, entre la diferencia de cómo se hacían las cosas en el antiguo tiempo y cómo son las cosas ahora en el nuevo pacto. Cuando tú miras en el Nuevo Testamento, yo no sé si solamente por
confirmar lo que te voy a decir. ¿Quieres buscar ahí al principio de Mateo? Antes de donde termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo. ¿Será que puedes abrir tu Biblia ahí? Yo creo que nunca nadie te ha predicado en ese pasaje, ¿verdad? Pero yo quiero predicarte ahí mismo, comenzar por ahí. Cuando tú agarras tu Biblia, tú miras esta línea divisora. Aquí termina el Antiguo y aquí comienza el Nuevo. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso en sus Biblias? Y ahí dice, ¿qué dice ahí? Ahí dice Nuevo Testamento. Pues ese es el pasaje de esta mañana, aparte del que ya leímos. Es el otro pasaje que quiero compartir contigo. ¿Qué significa Nuevo Testamento? ¿Qué significa esa línea que divide la Biblia de un pacto antiguo y un pacto nuevo? Nuevo Testamento significa nuevo pacto, nueva alianza, nueva forma de hacer las cosas, nuevo contrato. Te lo voy a poner de una forma práctica, un ejemplo. Tú tienes un contrato en una casa en donde tú no puedes pagar la renta, en donde todos los meses estás tarde en tu renta, en donde te desconectan la luz cada 3 meses y estás atrasado con el gas y estás acobijado todo el tiempo porque no tienes para el calentón. Y tu vida en esa casa es un sacrificio constante. Entonces viene el dueño de la casa y te dice, mire, en diciembre se expira su contrato y vamos a hacer un nuevo contrato. Y en el contrato nuevo usted ya no tiene que pagarme renta, usted págueme lo que usted pueda pagarme. En el contrato nuevo, todo lo que ahorita está disfrutando en la casa, usted lo va a seguir teniendo. Lo único que usted no va a tener que pagarme nada. Vamos a hacer un nuevo contrato. ¿A cuánto le gustaría un contrato así en su renta? Yo estoy orando para que eso suceda conmigo. Pero eso es exactamente lo que pasó en este contrato. Había un contrato antiguo en donde el hombre no podía cumplir sus demandas, porque la ley exigía fidelidad de parte del hombre para Dios. Y voy a comenzar a declarar algunos versículos bíblicos que cuando los traemos a nuestros tiempos parece que nos enseñaron con una buena intención, pero que no de la forma correcta. ¿Cuál era la primera cláusula del antiguo pacto? Que el hombre tenía que hacer algo para que Dios hiciera lo demás. Cuando miras el Antiguo Testamento o la ley de Moisés consistía en que el hombre tenía que hacer una parte, y una vez que el hombre cumplía con esa parte, entonces Dios cumplía con la suya. En Deuteronomios 28 Dios les da la lista y les dice, todas estas bendiciones te van a seguir y te van a alcanzar si me eres fiel a mí, si te permaneces fiel. Pero si no permaneces fiel, estas maldiciones te van a seguir. Entonces, ¿cuál era el secreto para yo ser bendecido? Permanecer fiel. ¿Están conmigo? Si yo permanecía fiel, las bendiciones me alcanzaban. Si yo era infiel, las maldiciones venían sobre mí. Y este era el problema que tuvo Israel en todo el Antiguo Testamento. Porque procuraban serle fiel a Dios, pero luego le fallaban, y cuando le fallaban venían las maldiciones que estaban ya bajo ese contrato. ¿Qué sucedería si no le eran fiel a Dios? Entonces vivían en este problema, y Dios, para ayudarles, dejó los sacrificios. Cuando el hombre pecaba, para poderse reconciliar con Dios, tenía que traer un cordero, matarlo, y eso le daba libertad y lo perdonaba de sus pecados por ese año, y podía seguir un año más pecando y reconciliándose con Dios. Ahora, eso causó muchos problemas en el pueblo de Israel, al punto que Dios se da cuenta de que el hombre era imposible que pudiera vivir cumpliendo ese pacto. Entonces dice, voy a hacer un nuevo pacto. Y el nuevo pacto ya no es como el pacto antiguo.
En el nuevo pacto ya tus bendiciones no dependen de tu fidelidad a Dios como el pacto antiguo. Ahora tus bendiciones dependen de Jesucristo, que es el que pagó por ti. Amén. Lo voy a llevar poco a poco para que me vayan entendiendo. En el pacto antiguo, las bendiciones estaban ligadas a mi obediencia, a mi fidelidad. Pero cada vez que le eras infiel a Dios, venían las maldiciones. Entonces Dios trataba en el pacto antiguo de esta forma. Por eso es que escuchas ese versículo que dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, se arrepintieren de sus malos caminos y se volvieran a mí, yo los voy a perdonar y voy a sanar su tierra. ¿Han escuchado ese versículo? Así dice: si se arrepintiere, si se volvieren de sus malos caminos. Ahora, cuando tú miras este trato de Dios con el pueblo de Israel, la pregunta es: ¿en dónde está Cristo en este trato? No existe Cristo ahí. ¿Qué es lo que existe? Una palabra de Dios directa al hombre diciéndole: si te arrepientes, si te vuelves, si te humillas, entonces yo voy a tener misericordia de ti. Ahora este versículo lo han traído al Nuevo Testamento y te lo predican igual. Le dicen los pastores a las iglesias: si se humilla mi pueblo, si se humillare, si volvieren de sus malos caminos, Jehová los va a perdonar, Jehová va a tener misericordia de ustedes, Jehová los va a bendecir. Pero no te están diciendo que Jehová, que Jesucristo pagó por mis pecados hace 2000 años atrás. ¿Será que alguien le da un aplauso al Señor? Aquí era: si tú me obedeces, yo voy a perdonar tus pecados. El que tú te humilles y el que me obedezcas produce que yo te perdone tus pecados. Acá ya Jesucristo perdonó mis pecados cuando murió en la cruz del Calvario. Antes de que yo naciera, antes de que yo pecara, ya Jesucristo había perdonado todos mis pecados. Entonces el trato es diferente. Entonces yo no me puedo parar aquí y predicarle a la iglesia lo mismo. Si se humillan, hermanos, si se arrepienten, si hacen esto, entonces Jehová lo va a perdonar. No. Si digo eso, estoy anulando el sacrificio de Cristo. Porque el trato en el nuevo pacto ya no es por lo que tú haces, es por lo que Jesucristo hizo por ti. Amén. La razón por la que apareció Jesucristo en la escena era porque el hombre no podía cumplir la ley. El problema no era la ley. Dice Pablo: la ley es perfecta, la ley es santa. Y todo lo que la ley exige del hombre es bueno y es beneficiario para el hombre. Cuando tú lees los 10 mandamientos y cuando tú miras toda la ley de Moisés, te das cuenta de que todo lo que la ley demanda de ti produce bendición para tu vida. No matarás. No matarás. Sigue bendiciendo a la gente hasta el día de hoy. Si tú no matas, sigue siendo bendecido. No cometerás adulterio. Si no cometes adulterio en el día de hoy, te sigue bendiciendo, porque el adulterio sigue dañando las familias. Entonces, cuando tú no adulteras, produce bendición para tu hogar. Guardarás el día de reposo. Venir todos los domingos acá sigue bendiciendo a la gente. Entonces, no comerás de los cerdos ni de los animales inmundos. Cuando miras y examinas todos estos animales que fueron prohibidos en el Antiguo Testamento, te das cuenta que siguen siendo perjudiciales para tu salud. Entonces, todo lo que la ley encierra, lo encierra con un propósito, y es de bendecir al hombre. De manera que yo puedo agarrar todos los principios de la ley, aplicarlos a mi vida y ser bendecidos. El problema es que ya no soy juzgado por la ley, que ahora lo hago de una forma voluntaria, no porque estoy obligado a hacerlo como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era obligación cumplir todo esto. Nosotros ya no estamos obligados, ahora vivimos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque todo lo que la ley exigía
el hombre no lo podía cumplir. Pero un día apareció Jesucristo y ese sí cumplió todo lo que la ley exigía, y ahora yo me amparo detrás de Jesucristo. Oh, qué bueno es el Señor. Esa es la bendición de ser cuerpo de Cristo. Esa es la bendición de no ser más pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba obligado a serle fiel al Señor para que las bendiciones vinieran. Ahora yo le soy fiel a Dios a través de Jesucristo de una forma voluntaria. Entonces, cuando no entendemos este cambio, la diferencia entre el nuevo pacto o el nuevo contrato, seguimos predicando las cosas como en el Antiguo Testamento. Y esto incluye todas las áreas de tu vida. Si me traes $500, Dios te va a sanar. Y eso está bien popular. Entonces muchos cristianos dicen, esos son unos bandidos, esos son unos estafadores, están fuera de la palabra. Un milagro no se puede comprar. Pero luego venimos y le decimos a la congregación, si le eres fiel a Dios, Dios te va a sanar. ¿Acaso no es lo mismo? Yo creo que este es el momento donde muchos están pasando ya el video. Ya se equivocó. Tranquilos. Es lo mismo. Si te exijo $500 para un milagro, está mal. Pero si te exijo que le seas fiel a Dios para que Dios te perdone y para que Dios te sane, estoy peor. Porque Jesucristo nunca le cobró a la gente por sanarlo. Pero tampoco nunca le dijo, tienes que serme fiel para yo sanarte. Si estás en pecado, no te voy a sanar. Y eso es bien popular, ese mensaje. Si estás en pecado, olvídate, Dios no te va a sanar. Dios no sana a la gente que está en pecado. ¿Quién te dijo eso? Jesucristo nunca le preguntó a la gente, ¿pecaste o no pecaste? Es más, los fariseos le dijeron, y este muchacho que está epiléptico, enfermo, ¿por qué está así? ¿La culpa de quién fue? ¿Quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Jesucristo le dijo, señores, esto de la enfermedad no tiene nada que ver con pecado. Esto se ha hecho para que el nombre de Dios sea enaltecido. Yo lo voy a sanar ahorita. ¡Oh, qué bueno es Dios! Entonces, cuando tú vienes a la congregación en el nuevo pacto, en las iglesias, y decirle, para que Dios te sane, tienes que serle fiel. Mentiras. Tú le eres fiel a Dios, no para que Dios te sane. Es un acto voluntario. Porque ya Jesucristo pagó por todos tus pecados, pagó por todas tus enfermedades, pagó por tu pobreza, por tu tristeza. Jesucristo se llevó todas las maldiciones que estaban en el Antiguo Testamento. Esa es la bendición de Jesucristo. Por eso apareció. Porque el hombre no podía cumplir lo que la ley exigía. La ley decía, si tienes que ser bendecido, tienes que portarte bien. Y eso va a hacer que yo perdone tus pecados. Eso va a hacer que yo te bendiga. Si quieres ser bendecido, tienes que traerme tus primicias, tienes que traerme tus diezmos, tienes que traerme, en la parte financiera era lo mismo. O sea, el trato no era solo en lo físico ni en lo espiritual. El trato cubría todo lo que el hombre hacía. Entonces el hombre no podía cumplir. Aún en los diezmos, dice la Biblia que se los habían robado. Malaquías 3:6. Y este es un versículo muy popular. Cada vez que las iglesias no tienen para pagar la renta, predican este mensaje. Traigan los diezmos al alfolí y haya pan en la casa de Jehová. Ustedes me han robado la nación toda. Y le decimos a la iglesia, a todos aquellos que no diezman, le están robando a Dios. Pero en realidad eso es lo que la Biblia dice para nosotros. ¿Estamos interpretando la Biblia bajo el nuevo pacto o les estamos aplicando el versículo que se le aplicó al pueblo de Israel? Tenemos que ir al fondo y entender. Entiendo la necesidad y entiendo el propósito de que hay iglesias en donde los hermanos no diezman y los pastores tienen que inventarse cualquier cosa para que la iglesia se mantenga. Porque la iglesia como organización depende de las finanzas. Eso es así, eso es lógico.
O sea, donde ustedes están sentados no es una silla simbólica, ni es una silla espiritual. Están sentados en una silla literal. Ese viento que les llega no es el soplo del Espíritu Santo, es el aire acondicionado que se enciende. La luz que los está alumbrando no es que ustedes son la luz de la tierra y se han juntado acá y están brillando y han iluminado este lugar. Es la electricidad que hay que pagarla. Entonces la parte económica y la parte financiera es una realidad en el cuerpo de Cristo. No podemos pretender avanzar en esta tierra con el mensaje de salvación y dejar las finanzas a un lado. Jesucristo dice que en el cuerpo de Cristo hay pastores, hay evangelistas, hay apóstoles y hay mucha gente dispuesta para hacer el trabajo de la evangelización. Pero te tengo noticias, si no hay dinero, no podéis ir a ningún lado. El dinero es necesario, importantísimo para lo que es el avance del evangelio. Eso es así, por eso es que nosotros diezmamos, ofrendamos, sembramos y invertimos nuestras finanzas en el reino, porque entendemos que esa es la manera que vamos a tener más alcance. Las iglesias sin dinero no pasan a ningún lado. Y es triste ver cómo las iglesias van decayendo en la parte financiera. Bueno, antes tenía un localito, pero mejor me voy para un basement porque aquí es más barato. Y luego mejor en la casa porque aquí no pago nada. Y después dicen, no, mejor deshago la iglesia porque no hay dinero para sostener la iglesia. Entonces, cuando venimos al reino del Señor y nos convertimos en cuerpo de Cristo, estos son principios claros y básicos. O sea, no es acá que te vamos a manipular para sacarte el dinero. No, es que hay que entender que esta es una organización que se mueve con finanzas. Que todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a alcanzar está relacionado con finanzas. No puedo ir a visitar a un hermano si no tengo gasolina para mi carro. Y si no tengo carro, menos no puedo ir, porque hay lugares donde no pasan los buses ni los metros. Entonces, un pastor sin carro está bien difícil para que haga su trabajo pastoral. ¿Cuántos entienden eso? Yo creo que ustedes sí entienden eso. Pero el problema está cuando traemos versículos de la ley y se los aplicamos a la iglesia para que la iglesia dé más. Malaquías 3:6. Vosotros me habéis robado. La nación entera me ha robado. Y dijiste, ¿en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque todos ustedes me han robado. Entonces agarramos ese versículo, subrayamos y le decimos a la gente, mire, aquí dice que si usted no trae los diezmos, usted está bajo maldición. Eso no es verdad, porque las maldiciones se las llevó Jesucristo en la cruz del Calvario, incluyendo la de los diezmos. Oh, qué bueno es el Señor. Creo que van a haber muchos que van a dejar de diezmar después de este mensaje. Y yo que diezmaba por miedo a la maldición. Tú no diezmas por miedo a la maldición. Tú diezmas porque es una revelación de Dios. Te voy a decir algo más. No permitas que alguien que nunca diezme te dé una enseñanza de diezmos. Alguien que no practique el diezmo no te puede enseñar sobre los diezmos. ¿Cómo me va a enseñar alguien de diezmo si nunca ha diezmado? ¿Qué sabes tú de diezmo si nunca lo has hecho? Esos son principios lógicos. Pero miramos publicaciones en Facebook, miramos publicaciones en las redes sociales. Te voy a explicar el verdadero diezmo. Gente que nunca diezma. Porque el diezmo no es una explicación, el diezmo es una revelación de Dios. Hace 60 años mi mamá se convirtió al evangelio y nadie le explicó los diezmos. A ella se le fue revelado y comenzó a diezmar. Pero yo miro para atrás mi familia y veo cómo Dios nos ha bendecido, cómo tiene 82 años y es una señora sana, es una señora cuerda, es una señora que sigue orando por nosotros, una señora que sigue viviendo en bendición. Entonces esto no se trata de, te voy a dar una enseñanza para convencerte de los diezmos. Y mira, aquí dice la Biblia, no, esto es una revelación a tu espíritu. Voy a hablar un poquito de eso también. Porque como cuerpo de Cristo necesitamos entender que el trato de Dios con nosotros es a través de Jesucristo y no a través de la ley. Dios les habla de esta manera en Malaquías porque ese era el trato. Les dice, si ustedes quieren ser bendecidos, tienen que traerme los diezmos. Y cuando ustedes traigan todas sus primicias al pueblo de Israel, por favor entiendan, al pueblo de Israel, no al pueblo gentil, a los israelitas, tenemos un trato, les dice Dios, en donde en la ley está escrito de que ustedes tienen que diezmar.
Y como ustedes han dejado de hacer lo que la ley dice, el mismo trato los condena. La maldición no es que yo los estoy maldiciendo, sino que la maldición se activó cuando ustedes dejaron de practicar lo que debían de practicar. ¿Me entendieron? La maldición se activa en la ley cuando el hombre no hace lo que tiene que hacer. Por eso es que cuando dejaron de diezmar, Jehová les dice, están bajo maldición, porque desde el momento que dejaron de diezmar, se activó la parte contraria de la ley, que eran las maldiciones. Pero dice Colosenses que Jesucristo nos liberó, que Él clavó la parte del acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz del Calvario. Entonces todas las maldiciones que eran productos de la ley, todo lo contrario de la ley a las bendiciones, fue clavado en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos las bendiciones, pero no las maldiciones. Oh, qué bueno es el Señor. Yo quiero que seas libre en esta mañana de cualquier creencia, de cualquier pensamiento equivocado. Y lo vuelvo a repetir, quizás nos los enseñaron con buenas intenciones. Porque nos dijeron, aunque sea la fuercecita, si estás diezmando, Dios te va a bendecir. Aunque no hayas entendido muy bien, pero si lo haces así, si te empujo un poco y te manipulo un poco, igual Dios te va a bendecir. Pero el problema sucede cuando lo haces basado en la ley. Ok, el pastor dijo que si diezmo Dios me va a bendecir por ley y que si no diezmo voy a estar bajo maldición. Entonces tú vienes, aplicas el método antiguo y dices voy a traer mis diezmos, este domingo diezmo. Entonces el lunes estás esperando el doble de lo que diezmaste. Y cuando no lo recibes dices, bueno, pero ¿qué pasó? Como que no está funcionando. Luego miras al vecino que ni diezma y bendecido. Carro nuevo, una esposa linda. Y tú dices, pero este hijo del diablo no diezma y está viviendo mejor que yo. Entonces, ¿cómo entendemos este rollo? ¿Sabes por qué la gente piensa así? Porque no le han explicado correctamente. Ay, qué bueno es el Señor. Entonces comienzas viviendo así, diezmando por miedo a la maldición, diezmando o ofrendando por miedo a lo que te va a venir, pero luego miras que el vecino no lo hace y le está yendo mejor que a ti. Entonces te preguntas, bueno, ¿esto funciona o no funciona? Funciona, lo que pasa es que lo estás haciendo con una mentalidad equivocada. Porque en el nuevo pacto ya no eres tú primero, es Jesucristo primero y después tú. Y tú lo estás haciendo en el antiguo pacto, o sea, voy a diezmar y voy a esperar. Ahora, Señor, ya diezmé, ahora ya ofrendé, ahora tenés que bendecirme, porque ese es el pacto antiguo, o sea, te lo predican de esa manera. Le aseguro que si usted diezma, Dios lo va a bendecir. Entonces venimos con una mentalidad de pacto antiguo y diezmamos y ofrendamos, y cuando no miramos los resultados nos frustramos. Entonces, ¿por qué lo hacemos y cómo lo hacemos correctamente? La forma correcta de hacerlo, lo vamos a estar leyendo, pero te lo voy a adelantar. En donde tú le das al Señor en agradecimiento por lo que Él te dio ya. En el nuevo pacto, Jesucristo va primero, yo voy después. ¿Me están entendiendo? Jesucristo me bendijo, yo le doy. Él me vuelve a bendecir, yo le doy. No le doy para que me dé, le doy porque ya me dio. Dale un aplauso al Señor. Oh, qué bueno es Dios. Abre tu Biblia en Génesis. Génesis capítulo 28. Te voy a poner un ejemplo de los hombres que entendieron el mensaje que te estoy dando y no habían venido al Ministerio de Restauración, pero entendieron lo que te estoy predicando. Y qué lástima que muchos todavía no lo han aprendido, pero yo espero que esta palabra sirva para edificación a los que estamos acá y a los que me están viendo por YouTube. Por favor, entendamos la forma antigua y la nueva forma de hacer las cosas. Porque cuando metemos el método antiguo, hacemos sentir mal a la gente.
No, te está yendo esto porque no te estás portando bien. Te está yendo mal porque te estás portando mal. Si te portas bien, Dios te va a bendecir. Si cambias, Dios te va a bendecir. Si te volvés de tus malos caminos, Dios te va a prosperar. Entonces la gente está tratando de, por sus propias fuerzas, serle fiel al Señor. Uno de los comentarios o expresiones que la gente siempre tiene cuando tú los ministras, la gente que no ha venido a Cristo, siempre que hemos llegado a sus vidas, la gente dice, yo quiero cambiar, pero no sé cómo cambiar. Siempre es lo mismo, siempre. En el corazón de la gente está el deseo de cambiar. Pero la iglesia les ha dicho de que primero tienen que cambiar para que Dios los bendiga. Entonces les han aplicado el método antiguo, y como en el método antiguo la gente no le podía ser fiel a Dios, están en ese mismo método acá. Por eso es que tampoco le pueden ser fiel a Dios. Porque les están predicando un método que era para los del antiguo tiempo. Si te vuelves de tus malos caminos, si te arrepientes, entonces Dios te va a bendecir. Y la gente está en el Nuevo Testamento, en la gracia, queriendo hacer por sus propias fuerzas lo que los del antiguo tiempo no pudieron lograr. Yo quiero cambiar, pero ¿cómo cambio? ¿Cómo cambio? Es que no puedo. Y la respuesta mía siempre es, no tienes que cambiar. Ven a la iglesia y el Espíritu Santo te va a transformar. Así de fácil. Lo único que tienes que hacer es ven a la iglesia o a cualquier iglesia que te quede cerca, donde te guste. Y una vez que entras ahí, el Espíritu Santo te va a ir transformando. Nuestro trabajo, mis hermanos, es amar a las personas. Y el trabajo del Espíritu Santo es transformarlas, cambiarlas. Dios no está en ese negocio de que tenés que hacer eso y después yo voy a hacer eso. No, ya Jesucristo hizo por nosotros todo lo que tenía que hacer. Él compró nuestra salvación, Él compró nuestra sanidad, compró nuestra salud, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro bien espiritual. Todo eso lo pagó en la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer es recibir lo que ya Dios compró y ser agradecidos con Él. Por eso acá no le permitimos a nadie que critique a nadie como llegó. Aquí puede venir borracho, puede venir endrogado, puede venir con 3, 4 mujeres, tráete a las 4, no te preocupes, nadie te va a criticar. Porque esa es la situación que estaba pasando en Corintios cuando Pablo les dice, señores, ustedes no pueden darle su cuerpo a una prostituta. Estaba hablando de la cultura que existía en esa ciudad, en donde la gente rica podía tener su esposa y podía tener sus 2, 3 concubinas. Era parte de la cultura. Entonces los hermanos de Corintios se convertían al evangelio y seguían con su esposa y sus 3 mujeres más, ahí las concubinas. Entonces Pablo les dice, señores, ahora ustedes tienen que darse cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya no pueden dar los miembros de su cuerpo a una prostituta o una concubina. Ahora tienen que desemplear a estas muchachas y quedarse solo con sus esposas. Y los hermanos decían, de verdad, seguro, vuélvame a leer eso. Quiero estar seguro que me está diciendo la verdad. Y les dice Pablo, ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. El cuerpo que ustedes tienen y el espíritu que ustedes tienen le pertenece al Señor. Amén. Por eso es que ya no pueden vivir más en ese pecado. Eso es lo que transforma a las personas. Pablo no les estaba diciendo, dejen la fornicación y entonces van a ser templo del Espíritu Santo. Les dijo, no, ustedes son templo del Espíritu Santo, por eso tienen que dejar la fornicación. ¿Alguien está entendiendo? Porque la religión te dice, ay, uno que esté en fornicación, ¿cómo el Espíritu Santo puede vivir ahí? No, el Espíritu Santo no habita en vasos sucios. Si estás en fornicación, el Espíritu Santo no puede estar ahí. Pero no has leído lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando con gente que ya fue limpiada, lavada. Por eso es que en el versículo 9 dice, ustedes ya fueron lavados, santificados, purificados por la sangre de Cristo. Ahora que ustedes que han sido lavados, que han sido justificados, purificados, les dice Pablo, ahora todas las cosas les convienen, todas las cosas les son lícitas, pero no todas las cosas les convienen. Ese es el secreto del evangelio.
Entender que todo te es lícito, pero que ya no todo te conviene. Ahora te conviene aquello que te bendice. Ahora te das cuenta que 3 mujeres no me convienen. Dejo una primero, me quedo con 2 y después voy a dejar la otra poquito a poco porque todo tiene un proceso. Para que no se decepcionen aquellos que están en ese proceso. No te preocupes. Si no la dejas, te van a dejar porque el Espíritu Santo va a hacer algo a tu favor. Así es. Es el Espíritu Santo el que facilita todas las cosas. Cuando tú estás bajo una adicción, tú no encuentras la salida. Y te estoy hablando no te estoy hablando de cosas que leí, estoy hablando de experiencias, de cómo el Señor me liberó del estilo de vida que yo llevaba. Por eso es que predico así, por eso es que enseño así, porque entendí lo que estaba para mí. Mi gran pregunta era al Señor, ¿cómo hago para cambiar? Y el Espíritu Santo me dijo, no cambie, solo ve a la iglesia. Y vine a la iglesia, comencé a llegar a la iglesia y no sé ni cómo el Señor me liberó. Un día miré hacia atrás y vi que ya no era ni la sombra de lo que antes era. Entonces, no te voy a dar un método, los 5 pasos para el cambio. No existen. Solo existe un paso. Ven a la iglesia y aquí el Espíritu Santo te transforma. No existe nada de eso. No te puedo dar mira, es que tenés que orar 2 horas al día, ayunar 3 veces a la semana, diezmar de todo y entonces Dios te va a perdonar. No existe nada de eso. Eso lo hacemos en gratitud de lo que ya Dios hizo por nosotros, de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Oh, qué bueno es el Señor. Esa es la diferencia entre el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba bajo una ley en donde ellos tenían que hacer algo para que Dios se moviera a su favor. Porque Jesucristo no había aparecido. Cuando Jehová les dice, arrepiéntanse de sus malos caminos y yo voy a tener misericordia de él. Ahí no hay espacio para Jesús. Ahí Jesús no está en esa transacción. Pero ahora Jesucristo apareció para estar a favor de nosotros. Jesucristo es nuestro mediador. Jesucristo es el que nos conecta con Dios. Jesucristo es el que pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. El que cumplió todos los puntos de la ley a su perfección. El que se humilló por nosotros para que nosotros seamos enaltecidos. El que se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje de esta mañana? Dice el versículo 11 del capítulo 28 de Génesis. Génesis capítulo 28, versículo 11. Vamos a leer una historia bien bonita de un hombre llamado Jacob. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. ¿Están conmigo? Génesis capítulo 28, versículo 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. El hombre iba cansado. La Biblia no dice que se puso a orar ni ayunó, simplemente llegó y se acostó. Y cuando estaba durmiendo, el versículo 12 dice que comenzó a soñar. Soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por doquiera que fueses y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te dije, lo que he dicho. ¿Cuántos agarran esa palabra para ustedes en esta mañana? Dios no te va a soltar hasta que no termine contigo lo que dijo que va a hacer contigo. Cuando Jehová le dice eso, dice el 26, que despertó Jacob de su sueño
y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Cuando tú miras las explicaciones de la gente siempre te va a decir: el diezmo era parte de la ley. Y allá Jacob hace un trato chueco con Dios. Y allá Abraham diezmó de lo que no era de él. Y un montón de cosas que la gente se inventa. Pero yo quiero darte una revelación que va a transformar tu vida y que puede transformar la vida de todos aquellos que me están escuchando. Lo que te hace diezmar es reconocer que tuviste un encuentro con Jesús. Cuando miras el pasaje de Abraham en Génesis capítulo 14, versículo 18, dice la Biblia que Abraham se enfrentó con Melquisedec y que le dio los diezmos a Melquisedec de todo lo que él había conquistado en la guerra de donde venía. Pero cuando tú ves en Hebreos te das cuenta de que Melquisedec era una representación de Jesucristo, y que lo que hace que Abraham dé los diezmos es porque entendió que aquel hombre a quien él estaba entregando esto no era Melquisedec, sino que era Jesucristo mismo. Entonces esa revelación hace que Abraham le dé el diezmo a este rey, porque Melquisedec era rey y sacerdote. Entonces era una representación de Jesucristo, y a Abraham se le es revelado esto. Y cuando mira esa revelación, Abraham dice: este no es Melquisedec, este es Jesucristo, porque Melquisedec le dio pan y le dio vino, lo que representa el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Cuando él se le revelan estas verdades, dice: voy a diezmarle no a Melquisedec, sino a Jesucristo. Oh, qué bueno es el Señor. Luego aparece Isaac, que es el hijo de Abraham, y encontramos a Jacob, que es el nieto de Abraham. Han pasado 2 generaciones. Y miran dónde está la equivocación y el error de cómo la gente interpreta las Escrituras. Dicen: no se puede hacer una doctrina de un pasaje bíblico nada más. Hay que tener por lo menos 3. Porque dicen que el diezmar es parte de la ley y no de la gracia. Y en parte tienen razón cuando se miran desde el punto de vista de ley, que ya estuvimos hablando de eso anterior. Pero en este pasaje encontramos a Jacob 3 generaciones después, que está haciendo lo mismo que hizo su abuelo. Mi pregunta es: ¿quién le enseñó? Seguramente el diezmar en Abraham era una costumbre, y él se lo transmite a su hijo Isaac. Luego nace Jacob, y Jacob había crecido bajo estas mismas enseñanzas. Por eso es que cuando sueña y se da cuenta que Dios lo va a bendecir, lo primero que dice es: cuando el Señor me bendiga, yo le voy a ser fiel en los diezmos. Mi mamá nunca nos obligó a diezmar, pero yo siempre crecí sabiendo que cuando yo comenzara a trabajar, yo tenía que serle fiel en mis diezmos al Señor. No porque me lo obligaran, sino porque había una enseñanza familiar. Entonces cuando tú miras a Jacob, te das cuenta que cuando se da cuenta que Dios lo va a bendecir, se acuerda de los principios que había aprendido en su casa y dice: ahora que Dios me va a bendecir, tengo que aplicar los principios que he aprendido en mi casa, que son el principio de diezmar. Nosotros estamos enseñando eso a nuestros hijos y les decimos: cuando ustedes trabajen, acuérdense de que ustedes tienen que serle fiel al Señor en sus diezmos. Ahora, lo otro que sucede acá es que en el sueño a Jacob se le es revelado algo más allá de una escalera.
La escalera era un simbolismo de Jesucristo. Jesucristo es el que conecta al hombre con el cielo. Jesucristo es el acceso al Padre. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Entonces la escalera de Jacob es un simbolismo de Cristo. Entonces cuando Jacob mira la escalera, no está mirando una escalera física, está mirando la figura de Cristo que está conectando al hombre con la tierra y dice, yo le voy a diezmar a Jesús. Oh, qué bueno es Dios. El vocabulario que usa Jacob es el vocabulario de la gracia. Porque no le dice, te voy a diezmar para que me bendigas. Es Dios el que se le aparece y le dice, te voy a bendecir. Te voy a dar estas tierras, voy a bendecir a tu familia, voy a expandir tu descendencia, serás un hombre bendecido. Y cuando él despierta y entiende todas las bendiciones que Dios le está hablando, entiende el patrón. No era Jacob primero, era Dios primero y después Jacob. ¿Alguien me está siguiendo en esto? Es lo mismo que hacemos nosotros en la gracia. No somos nosotros primero y después Dios. El patrón de Jacob es nuestro patrón ahora. Es Dios el que nos va a bendecir. Si Dios te ha dicho que te va a prosperar, tu respuesta es, cuando me prosperes, te voy a hacer fiel financieramente. Eso es lo que está diciendo Jacob. No tenía pan, no estaba en oración, llegó cansado, se acostó cantando, de cama será la, ¿cómo es? La almohada y de piedra la cabecera. ¿Cómo es esa canción? De piedra será la almohada y de piedra la cabecera. No, la cama es, ¿verdad? Ya se me olvidó esa canción, pero ustedes se la saben. De piedra será la cama y de piedra la cabecera. Ya me acordé. Entonces se acuesta cantando esa canción y mientras dormía se le revela Jesucristo mismo. Y cada vez que Jesucristo se te revela a tu vida es para bendecirte. Eso lo tienes que saber. Jesucristo nunca se va a revelar a tu vida para acusarte de lo que hiciste o para exigirte que hagas algo por Él. Nunca se te va a revelar para decirle, tenés que cambiar, tenés que dejar ese vicio, tenés que serle fiel a tu mujer. No, Jesucristo se te aparece y te dice, te voy a bendecir, voy a expandir tu descendencia, voy a bendecirte, te voy a dar estas tierras. Y mira, no sé si lo quieres volver a leer, la parte donde Dios se le aparece. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Mira qué palabra más linda. ¿Qué hizo Jacob para merecer esto? ¿Qué hizo Jacob para ganarse esto? No hizo nada. Fue Jesucristo el que se le apareció. Lo único que Jacob hizo es entender que esa escalera no era una escalera física, era la imagen de Jesucristo mismo. Por eso es que dice, esto que se me ha sido revelado ahora, esto sí que es algo que yo no me lo esperaba. Nunca había visto esto. Había crecido en una religión, pero ahora el Cristo que está en medio nuestro se le fue revelado, y aquellos a quien se les reveló Cristo, no podemos hacer nada más que serle fiel con todo lo que Él nos da. Amén. Por eso es que creemos en lo que son las finanzas y creemos en lo que son los diezmos, porque creemos que nosotros somos portadores de la bendición de Abraham y somos portadores de la bendición de Jacob. En las iglesias se usa mucho el vocabulario, nosotros tenemos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Abraham fue nuestro padre porque él creyó. Pero cuando se trata de las finanzas, como que no queremos imitar lo que nuestro padre hizo. No, eso de los diezmos, eso ya es otra cosa. Pero si tu padre Abraham lo hizo, si tu padre Jacob lo hizo, bueno, pero porque no hemos entendido que nuestra fidelidad financiera tiene que ver con un acto de agradecimiento, no de una obligación o de una maldición. No te vamos a amenazar para que diezmes. Y sabes que cuando tú entiendes esto, se rompen las estadísticas.
Porque las estadísticas muestran que el 20% de los cristianos diezman y el 80% no diezman. Estadísticas reales. Estoy hablando con claridad de lo que son los diezmos y de las ofrendas porque esto es necesario hablarlo. Porque ahorita tenemos ataques del enemigo en todas las áreas en donde a los pastores cada día se les hace más difícil hablar de esto por el miedo a la crítica. Oh, ¿qué van a decir de mí? El predicador de la prosperidad. Oh, no. No vayamos a esos extremos, hablemos lo que la Biblia dice. La razón por la que no se habla de esto es porque no encontramos cómo explicárselo a la gente. Y por eso usamos versículos del Antiguo Testamento para manipular a la gente para que diezme, para obligar a la gente a que diezme. Pero cuando tú enseñas las finanzas desde el punto de vista de la gracia, la gente da sin que tú la manipules. Se rompen las estadísticas, porque las estadísticas dicen que el 80% de los cristianos no diezman, que solo el 20% diezman. En todas las iglesias es el mismo patrón. Pero ¿sabes que en esta iglesia las estadísticas se rompieron? Y que el 95% de nuestra membresía diezma. Oh, eso se merece un aplauso al Señor. Y los que no diezman es porque están aprendiendo a hacerlo. Porque no los vamos a obligar a que lo hagan. Porque no los vamos a manipular ni les vamos a decir, si quieres ser parte de esta iglesia tenés que diezmar, si no, no. Eres parte de esta iglesia, diezmes o no diezmes. Eso se te va a ser revelado en el camino. Y cuando se te revele esto, jamás vas a poder dejar de hacerlo. Porque te lo digo una vez más, nadie que ha diezmado toda su vida tiene malas experiencias y te va a decir, no, eso no funciona. Aquellos que hablan en contra es porque nunca lo han hecho. Entonces no podemos dejar que la gente que no conoce esta área nos doctrine sobre estas cosas. Ni te puedes dejar llevar por todo lo que miras en el internet y lo que miras en YouTube y todo eso, porque todas estas son gentes usadas por Satanás para parar el avance de las iglesias. Porque una iglesia sin finanzas es una iglesia que no avanza. Es una iglesia que no tiene proyectos. Es una iglesia que no tiene sueños. Ay, ¿cómo vamos a hacer? No hay dinero. Nosotros no nos basamos en eso. Tenemos proyectos. Nuestro próximo local cuesta $2 millones. Eso suena bastante para algunos, pero para otros eso no es nada. Hay que ser realista. Eso suena, ¡ay, 2 millones! ¿Y cuánto es eso? No sé ni cómo se escribe eso, ¿no? Eso es lo que cuesta nuestro nuevo proyecto. Un edificio para nuestros hijos, apropiado para las familias que vamos a restaurar. Y te lo dejo desde ya, porque no nos vamos a quedar acá, porque no nos movemos por lo que la cuenta de banco dice, nos movemos hacia donde Dios nos está llevando. Oh, qué bueno es el Señor. Y lo vamos a lograr porque es el Dios de Jacob que nos ha prometido bendecirnos, nos ha bendecido, nos ha sostenido, nos seguirá sosteniendo. No vamos a dejar de soñar porque estamos limitados con las finanzas. Porque creemos que vivimos bajo la gracia y lo hacemos en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por ti. En cada uno de ustedes Dios ha hecho grandes cosas y Dios seguirá haciendo grandes cosas por ustedes. No porque sean buenos, ni porque se hayan puesto primero y después Dios. Es porque Dios va adelante de ustedes. Jesucristo va adelante de nosotros y nosotros vamos caminando detrás de Él como cuerpo de Cristo. Simplemente le vamos dando a Él la gloria, a Él la honra. Somos agradecidos. Si Él me bendijo, entonces lo bendigo a medida que Él me bendice. Alguien dijo, ¿y por qué el 10%? ¿Por qué no el 5%, el 8%? Uno de nuestros conferencistas hace unas semanas decía que él publicó un especial en su iglesia para crecer. Tenemos un especial en este mes, solamente el 9% de diezmos. No vaya a las iglesias donde le cobran el 10%. Venga acá que aquí le vamos a cobrar el 9%. Está en especial la iglesia. ¿Por qué este porcentaje? Este es un número que nace en el corazón de Dios. Pero si lo podemos explicar de una forma, creo que tiene que ver con la igualdad que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque sería injusto que Dios le pida $20 a todos
cuando unos ganan 1000 y otros ganan 100. ¿Me estás siguiendo? Entonces, si ganaste 100, Dios te está pidiendo 10. Si ganaste 1000, Dios te está pidiendo 100. Es el mismo sacrificio, es el mismo número, es la igualdad en lo que cada uno de nosotros ganamos. ¿Alguien entiende eso?